La identidad y el proceso de filiación. Crítica y aportes teóricos. Resumen de una conferencia virtual dictada por Manuel Bermúdez Tapia, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La identidad es un derecho natural porque es inherente a la persona humana. Asimismo, es un derecho humano reconocido en los tratados internacionales. Es un derecho convencional porque está protegido en el Pacto de San José respecto a la defensa de los derechos de las personas en el continente americano, y porque está en la Convención Americana de 1969, y a la misma vez, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y finalmente, la identidad es un derecho constitucional. Tiene una implicancia complementaria porque este derecho individual también puede ser social, ser familiar, progresivo y también puede tener una condición dinámica. Este derecho individual también es un derecho que puede ser ejercido por terceras personas respecto de una identidad como, por ejemplo, el padre biológico, la familia biológica y alguna persona cuyas condiciones las han implicado en esta condición. Filiación. El concepto de filiación normalmente está vinculado al entorno familiar, desde una perspectiva constitucional, por lo tanto, no basta su simple evaluación con respecto de su carácter dentro del derecho civil, tiene que ser entendido desde una dimensión mucho más compleja, porque la filiación está vinculada a la esencia de la familia y al desarrollo de la personalidad. En la actualidad, el derecho se debe adaptar a las nuevas circunstancias de la tecnología. Asimismo hay que tener en cuenta que, la verdad biológica supera todo elemento jurídico que sea estático, los procesos de impugnación de paternidad se han elevado, hay mucho mayor requerimiento, y, las omisiones para declarar la filiación se reducen, porque viene el proceso que plantea justamente su reconocimiento. Para 1984 el contexto de la filiación era natural, era respecto al matrimonio, a la familia nuclear, porque no existía ningún inconveniente. La visión social de la época detallaba que formalmente las mujeres solteras que tenían hijos podían ser eventualmente rechazadas en el ámbito social o familiar, por lo tanto, la filiación siempre tenía un carácter casi socioculturalmente sagrado, y por eso es que nunca han existido tantos inconvenientes, pero ya cuando la sociedad comenzó a transformarse y comenzaron a sucederse una serie de cambios estructurales, es que evidentemente el sistema normativo colapsa, porque la realidad formal ya no puede entender exclusivamente al contexto decimonónico de la familia nuclear. Podemos ubicar a los elementos de identidad y filiación en tres panoramas determinados. 1. La ley, la jurisprudencia y las mismas personas ya no pueden entender un esquema que está planificado y planteado para 1984 y que las adaptaciones que se han ido generando en estos casi 40 años no han solucionado todos los problemas materiales como, la legislación no adaptada a la realidad contemporánea. En el Código Civil aún existe la figura obsoleta del hijo alimentista, esto es, el que no pudo probar la filiación, pero sí pudo acreditar la unión sexual de sus progenitores, pero surge la pregunta de cómo es posible probar la relación sexual, y a la vez cómo no es posible probar la filiación. Las leyes de Mendel son las que determinan el patrón genético, y también existe la posibilidad de hacer el estudio a través del tipo de sangre para demostrar la exclusión de filiación. En otras palabras, una persona que tiene un tipo de sangre universal jamás va a tener un hijo cuya condición sea RH negativo porque definitivamente no son compatibles, así como la existencia de pruebas más confiables como las de ADN. Así pues, la legislación de 1984 pese a que ha tratado de adaptarse en el tiempo es limitada frente a lo que hoy sucede. La figura de la mujer casada con hijos procreados con otra persona, recién fue derogada en el año 2018, se eliminó porque ya resultaba insostenible que muchísimas mujeres separadas de sus esposos o cónyuges, viviendo con una tercera persona y que no planteaban el divorcio, declarar ante el Poder Judicial que el esposo no era el padre de su hijo, que se habían separado y que el padre era otro, su actual conviviente y para demostrarlo se realizaba una prueba de ADN. En estos casos, sería conveniente que la madre que está casada y que tiene un hijo de otra persona plantee el divorcio por separación de hecho, ya que estaría cometiendo adulterio, y la mejor manera de acreditar que efectivamente está separada de hecho es que tiene otra pareja que es el padre de su hijo. Debe señalar quién es el padre porque ese menor también es un sujeto de derechos y es tan igual sujeto de derechos que la madre, por lo que no se debe afectar su derecho a la identidad. 2. La práctica judicial es decimonónica, el sistema judicial no logra todavía adaptarse a las nuevas exigencias. 3. Las partes procesales no son conscientes de su entorno, lo que hace que aumente la carga procesal. Respecto a la evolución del derecho de familia, hay tres grandes etapas. 1. Derecho de familia tradicional, 1984 a 2000, familia matrimonial nuclear, una época de crisis, el país estaba saliendo de una dictadura militar, hubieron cambios a nivel demográfico, desplazamiento de las zonas rurales a las urbanas, cambios a nivel de desarrollo de muchos sectores populares, sobre todo en las zonas extremas de las ciudades, terminaron por generar asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios populares. Asimismo, era una época de terrorismo, además de la destrucción del país por parte de Alan García, y la migración de 4 millones de nacionales al extranjero, y como consecuencia de la migración, al no haber personal masculino de trabajo, se les permitió a las mujeres ocupar más puestos de trabajo, primero informal, luego formal y también a un nivel de productividad muy elevado.
2. Proceso de constitucionalización del derecho de familia, 2000 a 2006, nuevos tipos de relaciones familiares. Este proceso tuvo vigencia en el país principalmente por la Comisión Americana, porque existían sistemas supranacionales de impartición de justicia, y una prevalencia de los derechos humanos. Comenzó a prosperar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos Humanos, esencialmente porque Fujimori, en la década de los años 90, había violado casi todos los derechos, y 3. Derecho procesal de familia, 2006 a la actualidad, visión interdisciplinaria y transversal del conflicto familiar. No se asume una prevalencia de la Convención o de la Constitución para poder aplicar algunas reglas. Se entiende que el problema familiar es sumamente complejo y se necesita una visión mucho más elevada porque ya no existe la típica categoría de dos personas, sino que se trata de un problema mucho más grave y amplio, en el cual se desarrolla el contexto de los derechos de individuos en relaciones familiares. Se puede apreciar de la evolución del derecho de familia que ha cambiado el contexto de filiación y de patria potestad. Ya no se habla de patria potestad, hoy se habla de parentalidad, de los deberes y los derechos de los progenitores respecto a los hijos, porque ya no hay padre o madre, ahora hay progenitor, porque inclusive una persona que no fue el que procreó el hijo tiene la categoría de progenitor. Es más, el señor que se casó con una señora que tiene un hijo preexistente de una primera relación tiene obligaciones sobre el hijo de su pareja, es responsable de cuidarlo ya que vive con él, asimismo tiene un deber moral de pasar alimentos. Si no existe el otro progenitor biológico, él debe estar asumiendo con los alimentos, porque no puede rehusar esa responsabilidad cuando sabía que su pareja tiene un hijo. Del mismo modo, se desarrollan temas novedosos y se emiten. La sentencia del Tribunal Constitucional 06572-2006, caso Janet Rosas Domínguez, conviviente con derecho de pensión de viudez, y la sentencia del Tribunal Constitucional 09332-2006, caso Reinaldo Sols, sobre la familia ensamblada. Se cambia la perspectiva de evaluación judicial y procesal, se analiza el conflicto familiar. Las reglas del título preliminar del Código Civil y Procesal Civil deben ser complementadas con un criterio pro familia. La familia tradicional ya no existe en forma excluyente, hoy se reconoce varios tipos de familia. Por ejemplo, a finales del 2021, un juzgado detalló que dos mujeres podían darle el apellido a un hijo, el apellido de la mamá 1 y el apellido de la mamá 2, ya no había para el apellido paterno y el Tribunal Constitucional, hecho el estudio de la legislación civil, señaló que en ninguna parte dice que obligatoriamente debe ir el apellido paterno en primer lugar, lo cual era una práctica social de casi 500 años. Históricamente, esas normas fueron dadas por Isabel Católica, la reina de Castilla, en 1495, cuando comenzaron a emigrar de España a América muchos conquistadores que ni siquiera sabían leer ni escribir, pero el Estado necesitaba saber quiénes viajaban para efectos de poder controlarlos, porque finalmente tenían que pagar tributos y los apellidos permitía controlar a la población. Desde el año 84 hasta la actualidad, la sociedad cambió y ese cambio no se materializó en la legislación. Todavía es como si se estuviera en el año 84, en el libro de personas, de acto jurídico, de derecho civil patrimonial y no patrimonial. En aquella época las personas en situación de violencia familiar ni siquiera sabían que existía la violencia familiar, no se estudiaban los conceptos de patologías, medicina legal, pericias, de sociología y antropología, los que no se iban a analizar en ningún contexto porque los valores eran totalmente distintos. En nuestra actualidad, cuando se analiza el trámite del proceso, se puede concluir que no se pueden aplicar las mismas categorías al concepto de parte procesal, porque ya hay otros intervinientes, el demandado y el demandante no son los mismos, ya que tiene que intervenir también un tercero, por ejemplo, el progenitor que eventualmente inscribió el hijo y que finalmente, en realidad, era hijo de otra persona, pero que no puede exigir la devolución de los alimentos ni demandar una reparación por los perjuicios sufridos, sino que el demandante tiene que traer al padre biológico para poder excluirse de cualquier responsabilidad, lo que resulta imposible de aceptar en un Estado de Derecho. Esas situaciones vinculadas a la identidad y a la filiación han transformado el derecho de familia. Se observa que existen diferentes tipos de procesos y procedimientos, pero la legislación sigue estando en su contexto tradicional. Ya no resiste la clásica percepción de que el procedimiento de inscripción de un hijo es suficiente y tiene que ser entendida a nivel excluyente, porque se está hablando de tres sujetos, el padre, la madre y el hijo tiene derecho a conocer a su padre. El derecho de familia, al estar vinculado en un contexto sociofamiliar mucho más amplio, va a tener muchísimas implicancias en el ámbito del derecho civil, del derecho penal, en el ámbito del derecho probatorio, del derecho procesal, del derecho constitucional, de los contratos, del acto jurídico, y del derecho internacional. Respecto a la evaluación de las relaciones interpersonales, Código Civil de 1984, sobre el matrimonio, la jurisprudencia ha reconocido nuevas figuras matrimoniales o convencionales o tipos de familia. Las parejas LGTBQ, sobre la identidad del hijo, pueden poner los dos apellidos de las mamás. Asimismo, el tribunal detalló que no existe una ley ni lógica para determinar el orden de los apellidos, y también el tribunal determinó el alcance de la familia ensamblada. Hay una evolución de la patria potestad a responsabilidad parental, los progenitores son iguales,
el niño o adolescente es sujeto de derechos, filiación, régimen de visitas y alimentos. El conflicto familiar no es igual que el proceso civil, el conflicto familiar es subjetivo, conflicto civil es sobre derechos o intereses, el interés superior del niño es un metaprincipio jurídico, los conflictos familiares pueden ser superados o pueden agudizarse, la legislación procesal es disfuncional. La jurisprudencia ha desarrollado doctrina jurisdiccional, argumentación jurídica versus la formalidad del proceso, la maternidad subrogada, voluntad procreacional, la personalidad y de las condiciones personales de un sujeto y la evaluación de la personalidad en los hijos. Antes formalmente en cualquier divorcio automáticamente se reconocía el derecho de pensión de por vida de la exesposa, aunque ella trabajara o fuera la adúltera. En la actualidad, cuando una familia se divorcia y no tienen hijos ya no le toca automáticamente una pensión de alimentos a la mujer divorciada. El legalismo reconoce que la identidad es estática, porque nadie la puede cambiar sin tener algún mecanismo objetivo para poder hacerlo, salvo el interés para obrar y la legitimidad para obrar. Desde el año 2010 existe muchísima jurisprudencia que sustenta la verdad biológica ante cualquier situación de inscripción, porque también en derecho familiar se analiza mucho el contexto de la malicia, de la temeridad procesal, principalmente cuando hay un abuso de posiciones, en particular para generar una condición negativa con respecto de una persona que actúa de buena fe, en particular porque eso genera daño, eso genera un nivel de responsabilidad y porque además existen normas y jurisprudencia en el ámbito internacional que evidentemente sustenta esta posibilidad. Conflicto entre dos derechos fundamentales, identidad versus intimidad, caso Hellman versus Uruguay, CIDH, sobre la identidad progresiva. Se han emitido jurisprudencias absolutamente incoherentes con la realidad, como es el caso de que, para impugnar el reconocimiento de un hijo se debe identificar al padre biológico, Casación 1622-2015, Arequipa, el demandante de un proceso de impugnación debe probar quién es el padre biológico del hijo que venía criando, mientras que la madre es excluida de toda evaluación. Teniendo en cuenta que, el niño también tiene derecho a saber quién es su padre, para lo cual, el niño tiene que traer al proceso a su representante y el padre no biológico no es su representante, pero la madre no va a poder plantear esa demanda contra ella misma. Es así que, en estos casos de filiación imputada, se plantea el conflicto de intereses entre la madre y el hijo, porque el hijo tiene una autonomía de saber quién es su padre y, por lo tanto, se puede nombrar un curador, véase que el hijo también tiene un derecho totalmente diferente al de las partes procesales. Otra situación es cuando la madre no permite que se ejecute una prueba de ADN sobre el hijo, en el contexto de una impugnación de paternidad. La prueba de paternidad se puede ejecutar en varios niveles. En Colombia, por ejemplo, existe la Ley 721 del año 2001 que permite detallar que existen casos de índice de paternidad, probabilidad de paternidad y enunciado verbal de un MEL, y dentro de este último se encuentran, en casos extremos, la paternidad prácticamente probada, paternidad altamente probable, paternidad muy probable, paternidad probable y la indicación de paternidad. En el Perú, cuando un hombre se hace la prueba de ADN y le da como resultado el 34%, entonces es considerado el padre por tener parecidos genéticos. Sin embargo, la prueba genética debería decir al 99% que es el padre y no al revés. Por eso, es importante una mayor objetividad, porque puede surgir el problema de que hay una paternidad prácticamente probada, o una paternidad altamente probable, o una paternidad muy probable, o una paternidad probable, o una indicación de paternidad. Porque si alguien ha sido demandado por filiación y si esa prueba de filiación la hacen también todos sus hermanos, el juez no va a saber cuál de todos, los que se han ejecutado la prueba biológica, será el que va a tener la mayor cantidad de probabilidad de ser el padre, porque todos van a tener porcentajes similares, y esa es una de las maneras para poder desacreditar la filiación. El concepto de parentesco ha sido totalmente destruido, esa destrucción de un elemento que ya tenía 28 años, lo podemos encontrar en la actualidad cuando se analizan casos complejos, cuando se registra hijos de manera incorrecta, cuando una persona a pesar de saber que no es su hijo lo registra como suyo o puede darse el caso que le imputen la paternidad a una persona y actúe de buena fe y lo inscriba. También existen situaciones falsas, o situaciones en las cuales los abuelitos comienzan a criar a los nietos como sus propios hijos porque los hijos de los abuelitos no están. En Colombia, desde el año 2021, los jueces están obligados a saber quién es el verdadero padre de los menores, en caso de impugnación de paternidad, porque los niños tienen derechos, y los niños en este tipo de situaciones cuando se ha acreditado la impugnación de paternidad, tienen el deber de saber y de preguntarle a la madre quién es el padre biológico, si ella no responde le quitan la patria potestad, porque no se puede jugar con el derecho a la identidad. En el Perú se ha generado una jurisprudencia muy rica y significativa que ha permitido detallar muchísimos casos, como la revocación de hijo extramatrimonial, consulta 132-2010, la libertad, el hijo extramatrimonial reconocido por abuelos puede suceder, casación 6895-2014, Guaurá, hay oposición de la madre a prueba de ADN de menor, casación 4430-2015, Guaurá, la identificación de padre biológico en impugnación de paternidad, casación 1622-2015, Arequipa,
el reconocimiento de hijo. Concebido con mujer casada, Casación 2726-2012, del Santa, y prevalece la identidad dinámica sobre filiación biológica, Casación 950-2016, Arequipa. Hay casos en los que, en el contexto de una impugnación de filiación, cuando el resultado de la prueba de ADN es negativo, es decir, el demandante está demostrando que no es el padre, y de repente a él ya lo condenaron por omisión de alimentos o ya le impusieron una cuota de alimentos, o porque eventualmente ya existen otros procesos como de violencia familiar que se generaron justamente a raíz de una mentira, correspondería entonces detallar si es posible que el demandante plantee una reparación de daños, o que solicite la devolución de los alimentos, o que se reconozca quién es el padre del menor a la fuerza, o reconocer los derechos de terceras personas en este contexto, o si es posible evaluar la responsabilidad parental de la madre, y por supuesto que sí es posible. Recuérdese que el Código Penal así lo determina. Sobre la filiación y la verdad biológica en el tiempo, que puede llegar a generar mucho daño, se pueden apreciar 5 tiempos. En el tiempo 1, basta con que dos individuos, sean pareja, amigos, convivientes, esposos o una relación paralela, comiencen a tener intimidad sexual y se genere una gestación o nacimiento o crianza de un hijo. Este hijo tiene sus derechos totalmente autónomos respecto a los padres, según la Convención de Derechos del Niño y Adolescente de 1989, y el artículo 9 del título preliminar del Código del Niño y Adolescente. En el tiempo 2, este hecho genera reclamaciones judiciales, sobre filiación, impugnación de filiación, alimentos, tenencia y régimen de visitas. En el tiempo 3, significa procesos judiciales, como la demanda judicial de reconocimiento de filiación. En el tiempo 4, significa la evaluación de derechos complementarios, impugnación de filiación o daño moral por imputación de paternidad, y respecto al menor solo se analiza en el último tiempo. En el tiempo 5, sobre la identidad dinámica del menor, el delito del artículo 145 del Código Penal, por lo que a ese menor literalmente lo dejan en una situación de total desprotección, en donde no se analiza sus verdaderos derechos, y por eso es que, normalmente a ese niño, al que le cambian el apellido como si fuera una cuestión de cambiar una camisa, no se le puede proteger diligentemente. En estas circunstancias, se necesita cambios en un ámbito de evaluación y modificación del sistema procesal, y del sistema judicial, en una evaluación mucho más proactiva para que estos procedimientos de evaluación de filiación constituyan procedimientos no contenciosos, ya que basta con las pruebas de ADN para que se pueda concluir el asunto, ya no se necesita esperar muchísimo tiempo como para poder saber estos resultados, porque finalmente puede existir una vulneración de derechos en un orden mucho más significativo.